Muy bien. Entonces, ahora pasamos a las manifestaciones clínicas. Como entenderán, las manifestaciones clínicas vamos a dividirlas en dos grandes grupos, ¿ok? Las manifestaciones infecciosas, lógico, predominantemente, y las manifestaciones no infecciosas. Y lo dejo ahí. Primero, las manifestaciones infecciosas, como entenderán, si no hay T, y el T tiene que ver mucho con la respuesta de generación de anticuerpos, con la respuesta fagocítica, va a haber infecciones serias y severas a edades tempranas, por gérmenes oportunistas, Pneumocystis jilovechi, cándida, infecciones virales, ¿no? Citomegalovirus, parainfluenza, rotavirus, bacterias también, ¿no? Pueden haber microorganismos intracelulares como listerias, Salmonella typhi, toxoplasma, micobacterias, afectando prácticamente todos los órganos de la economía del paciente, ¿no? Problemas respiratorios, gastrointestinales, del sistema nervioso central, infecciones del tracto urinario, la candidiasis mucocutánea es muy frecuente, y también pueden haber infecciones, por ejemplo, por el virus de Epstein-Barr, que pueden llevar a respuestas inmunes incontroladas, manifestándose como linfoma o linfocitosis hemofagocítica, ¿no? Por ejemplo, el hecho que no haya linfocitos NK, los NK tienen que defendernos frente a las infecciones virales. Entra el virus de Epstein-Barr y pues no hay nadie que nos defienda. Y una manifestación muy importante son las infecciones o los eventos adversos que suceden tras las vacunaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se inmunice con gérmenes vivos pueden causar infecciones que amenacen la vida, ¿no? Por ejemplo, rotavirus puede hacer la enfermedad, poliovirus pueden hacer la enfermedad, la rubiola, la vacuna de la BCG también puede dar infecciones locales o compromiso de órganos profundos, como en el hígado, en el vaso o los pulmones. Hay una serie de casos que se presentó en el 93, salió una revista en el Journal Pediatrics, de una serie de casos de 117 pacientes, donde uno de los compromisos importantes es en el crecimiento. Daño en el desarrollo y crecimiento del paciente, ¿no? Usualmente están desnutridos desde los primeros meses de vida, ¿no? Por ejemplo, en la deficiencia de ADA, pues que es una enzima que tiene que ver con, digamos, el metabolismo de las purinas, ¿no? Va a generar metabolitos tóxicos a nivel de los linfocitos. Pues hay pacientes que ya al mes y medio tienen compromiso en el crecimiento y desarrollo, ¿no? La otra manifestación clínica es manifestaciones no infecciosas. ¿Y cómo se presenta la manifestación infecciosa? Puede hacerlo mediante la enfermedad de injerto contra el huésped, ¿no? Que es causada por la incapacidad del huésped, es decir, del paciente, a eliminar células halogénicas, células que no son de él, lo tiene que eliminar. Y obviamente, si se mete una célula que no es de él, un linfocito T, por ejemplo, lo va a reconocer este linfocito T que se ha transfundido como antígenos no propios y va a atacar, ¿no? Y va a dar la enfermedad de injerto contra el huésped. Y esto puede suceder mediante dos eventos. Aquellos linfocitos T maternos, los linfocitos T maternos pueden pasar a la circulación del paciente, ¿no? Y pueden desarrollar la enfermedad de injerto contra el huésped, pero suele ser leve. Suelen desarrollar sintomatología leve. Básicamente puede haber eritema, piel escamosa,
También puede haber elevación de enzimas hepáticas, puede haber infiltración periportal de los linfocitos T. No todos los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa van a tener linfocitos T maternos en su circulación y desarrollar sintomatología. El que sí es peligroso son las transfusiones postnatales, ¿no? O inoculación postnatal con linfocitos halogénicos. Pacientes que están con procesos infecciosos, con compromiso de cualquiera de las series, usualmente, o de glóbulos rojos, o compromiso, digamos, de proteínas que requieran plasma, etcétera, pueden transfundirse células T o linfocitos T halogénicos, ¿no? Por ejemplo, la transfusión de plasma, de glóbulos rojos, de plaquetas o leucocitos. Esto sí causa un síndrome de la enfermedad de injerto contra el huésped bastante grave. Suele ser agudo y fatal, ¿no? Tiene una sobrevida de 3 semanas, tiene una mortalidad altísima que llega hasta el 90%, en el que básicamente hay una eritrodermia necrotizante difusa, hay una abrasión de la mucosa intestinal, destrucción del epitelio biliar y en algunas veces se ha asociado a lesiones estromales incluso de la médula ósea. Esta enfermedad suele ocurrir entre las 2 y 4 semanas de haber sido realizado la transfusión y es usualmente resistente a las más potentes drogas inmunosupresoras. Por lo tanto, si sospechamos de que estamos ante un paciente con una inmunodeficiencia combinada severa, mucho cuidado con las transfusiones. Si vamos a transfundir, tenemos que leucorreducir o tenemos que irradiar los productos sanguíneos. Muy bien, usualmente a la exploración clínica es un paciente desnutrido, ¿no? Hay una hipoplasia profunda de los órganos linfoideos secundarios. En algunos casos, en una minoría de pacientes, como por ejemplo en la deficiencia de ADA, en la deficiencia de DNA ligasa 4 o en la deficiencia de cernunos, pueden asociarse a anormalidades congénitas, es decir, sordera en deficiencia de ADA y microcefalia en defectos de la DNA 4 ligasa o deficiencia de cernunos. O sea, un paciente con linfocitopenia y sordera, pensar en ADA, o un paciente con linfocitopenia y microcefalia, pensar en DNA ligasa 4, deficiencia de cernudos. Manera práctica para saber si está o no presente el timo es que agarremos la tercera vértebra dorsal y la sombra tímica tiene que ser más o menos 3 veces el ancho, ¿no?, de la tercera vértebra dorsal. Si no es así, probablemente estamos ante una ausencia de timo o hipotrofia de timo. Entonces, la radiografía es muy importante, tanto anterior como posterior, y se pueden ver imágenes, inclusive propias del timo, ¿no?, como por ejemplo imágenes en vela, ¿no? Una imagen en vela que se ve a nivel paramediastinal del lado derecho. Ustedes lo pueden ver en la radiografía. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que sospechar de una inmunodeficiencia combinada severa cuando el paciente tiene infecciones serias desde los primeros días o semanas de nacimiento, ¿ya? Si es que tiene una carga familiar, sobre todo de la línea materna presente, se hace una mayor sospecha inclusive y debemos de evaluar clínicamente al paciente los ganglios linfáticos, solicitar una radiografía de tórax, viendo si hubiera una inmunodeficiencia combinada severa, ausencia de la ventana tímica, ¿no? Y luego vamos a pedir exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio tenemos que pedir? Lo más básico que tenemos, y lo podemos tener en cualquier hospital de baja, mediana complejidad, un hemograma.
un hemograma. ¿Y qué nos vamos a fijar en el hemograma? Los linfocitos. Recordemos que, digamos, hasta más o menos los 4 años de edad, 3 años a 4 años de edad, no debemos de tener menos de 3.000 linfocitos. Tenemos menos de 3.000 linfocitos, esto es una inmunodeficiencia combinada hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes ven la tabla acá, en la numeración de polimorfos nucleares, linfocitos y monocitos en valor absoluto de acuerdo a la edad, vamos a ver que hasta los 2 años el valor mínimo de linfocitos es 3.000, ¿no? El valor máximo es 8.900. Recién más o menos a la edad de 6 años, recién tenemos un valor más o menos similar a las personas adultas. Entonces, el hemograma es fundamental. Hemograma, historia clínica, historia familiar, una radiografía de tórax, ¿sugieren o no una inmunodeficiencia combinada? Claro que sí, nos van a ayudar. Este es un gráfico muy interesante en el que, pues de 59 pacientes, ¿no? Solo dos tenían unos linfocitos por encima del promedio normal. Los demás, los 57 pacientes, tenían linfocitos menos del promedio normal. Y, característicamente, menos de 2.500. O sea, linfocitos menos de 2.500 es una inmunodeficiencia primaria hasta que se demuestre lo contrario. Y, pues, ya tenemos una gran sospecha, ¿no? Ya tenemos una gran sospecha de que esto sea una inmunodeficiencia combinada severa o una inmunodeficiencia combinada. Entonces, el siguiente paso es pedirle las poblaciones linfocitarias. Entiendo que no hay en todos los hospitales del Perú, pero digamos, la referencia podría ser una posibilidad y el manejo inicial definitivamente también. ¿Qué encontramos en las poblaciones linfocitarias? Es importante pedir las poblaciones linfocitarias. ¿Cómo está el CD3? ¿Cómo está el CD19, CD20, linfocitos B? ¿Cómo está el CD4? ¿Cómo está el CD8? ¿Cómo está el natural killer? Ver si hay linfocitos TNA y B que marcan CD45Ra, o linfocitos T de memoria, CD45Ro. Si encontramos mayor cantidad de linfocitos CD45Ro de memoria en un recién nacido, lo más probable es que sea de la mamá, ¿no? Entonces, si encontramos linfocitos altos y todos son altos o normales o cerca de la normalidad y todos esos linfocitos T son CD45Ro, pensemos de que estos linfocitos no son del paciente, no son de la mamá. Y obviamente también esta población de linfocitos nos va a permitir a nosotros, digamos, agruparlos fenotípicamente y sospechar qué tipo de inmunodeficiencia podría ser. Una inmunodeficiencia combinada podría ser. Por ejemplo, obviamente la premisa parte de que no tengamos T, ¿ok? CD3 ausente. B puede ser que el B esté presente como que el B esté ausente. Si el B está presente y el NK está presente, pudiera ser una deficiencia del receptor alfa de la interleuquina 7. ¿Ya? Si el T no está presente, nuevamente, el B está presente y no está presente el NK, podría ser una deficiencia de JAK3 o una inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X. Para eso nos permite, digamos, inmunotipificar las diferentes poblaciones linfocitarias, ¿no? O si el T está ausente y el B está ausente y el NK está ausente, es una deficiencia de ADA, ¿no? El ADA es una enzima que tiene que ver con el metabolismo de esta sustancia tóxica derivada de las purinas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ninguna célula linfoide va a desarrollarse. O si no hay T
no hay B y hay NK, pueden ser deficiencias de recombinasas, pueden ser deficiencias de Artemis, porque la recombinasa es muy importante para la expresión del TCR y para la expresión del BCR. Entonces, así nos ayudaría para poder catalogar o tipificar en una aproximación más cercana de qué tipo de inmunodeficiencia combinada sería. En algunas inmunodeficiencias primarias, combinadas, podemos encontrar los linfocitos T normales o casi normales. Sobre todo cuando, por ejemplo, hay deficiencia del JAK3, ¿no?, en el que las células B están presentes, o, por ejemplo, una deficiencia de la cadena gamma común, en el que las células B están presentes, ¿no? Entonces, es muy importante que también sepamos que podamos encontrar linfocitos casi normales y no necesariamente no ser una inmunodeficiencia combinada. Muy bien. Un punto muy importante a desarrollar es el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal nos permite detectar de manera oportuna enfermedades usualmente serias y tratables. Ese es el concepto del tamizaje neonatal. Un polidiagnóstico es muy importante y es tratable. Claro que sí. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es la cura de los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa. Por lo tanto, es lógico pensar que debemos de aplicar algún método de tamizaje neonatal. Y para esto tenemos al TREC. El TREC, TRC, ¿no?, por sus siglas en inglés, T-Cell Receptor Gene Excision Circles, son pequeñas piezas de ADN episomal. Cuando sucede el fenómeno de recombinación, de corte y unión de segmentos génicos que tienen que ver con el receptor del T o del B, se producen pequeños fragmentos de ADN. Estos pequeños fragmentos de ADN que se producen por el rearreglo de estos genes son los que se van a detectar, ¿no? Y son llamados TREC. Estos TREC se van a producir en estos linfocitos en maduración y se le puede cuantificar mediante un estudio molecular, mediante las reacciones mediante el PCR, ¿no?, usando la amplificación de las uniones del círculo. Entonces, este estudio es muy importante para la detección temprana y oportuna de los pacientes con sospecha de inmunodeficiencia combinada severa. Y esto es muy importante porque puedes encontrarte que estemos ante un paciente con una inmunodeficiencia combinada severa o sea una linfocitopenia idiopática, por ejemplo, y obviamente este paciente no tienes que vacunar. También impediría reacciones severas post-vacunales. Bien. Pasando al tratamiento. Y aquí es muy importante aplicar principios generales. Sospechamos de que este paciente tenga inmunodeficiencia combinada. Realizamos los exámenes de laboratorio que ya les he dicho cuáles son: radiografías, poblaciones de linfocitos, estudios de tamizaje neonatal si lo tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, que si sospechamos de una inmunodeficiencia combinada, hasta llegar a los diagnósticos moleculares y genéticos, pues tenemos que aislarlo, ¿no? El aislamiento es una buena medida. El aislamiento no solamente durante la hospitalización, sino al... Es decir, hay que cuidarlo de que él no esté en contacto con cosas o lugares cerrados, ómnibus, digamos, tipo de reunión, para
evitar algún proceso infeccioso. Vacunación. Definitivamente evitar las vacunas vivas, ¿no? Ya mencionadas. Si el paciente se aplicó la BCG, hay que iniciar tratamiento anti-tuberculoso, ¿ya? Y ustedes dirán si se puede vacunar o no con otro tipo de vacunas, que no son las vacunas vivas. Puede hacerlo, pero en realidad no resulta efectivo. Es mejor no vacunarlo, no exponerlo. Es raro que presente algún tipo de reacción adversa, severa, tras este tipo de vacunas, pero es mejor no realizarlo porque no es efectivo. La nutrición. En realidad, la nutrición es un punto muy importante. Puede ponerse una sonda nasogástrica o una nutrición parenteral si el caso lo amerita. Si el paciente no tolera la vía oral o tiene pobre, digamos, capacidad de succión o alimentación, mejor ponerle una sonda nasogástrica o aplicarle nutrición parenteral. Y si el caso lo amerita, pudiera utilizar fórmulas hidrolizadas. Profilaxis. Con respecto a la profilaxis, todos los pacientes deberían de utilizar profilaxis para Pneumocystis jirovecii, ¿no? Pneumocystis jirovecii con sulfas. También podemos valorar, algunos centros lo dan, otros no lo dan, terapias antirretrovirales y terapias antifúngicas. Sí, de todas maneras, Pneumocystis jirovecii y valorar el uso de terapias antirretrovirales y antifúngicas. Reemplazo con inmunoglobulina. Sí, hay que aplicar cada 2 o 3 semanas de acuerdo a la respuesta del paciente. Y en ese sentido de aplicar o no aplicar terapias antirretrovirales o terapias antifúngicas, lo que se hace al otro lado es la vigilancia estricta de microorganismos. Y actualmente se pueden hacer por reacciones en cadena de polimerasa, por biología molecular, y hacemos un tamizaje frecuente de virus, potencialmente de aminos para un paciente tipo SCID, ¿no? Por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus, cultivos para bacterias respiratorias, urinarias, intestinales. Monitorizar adecuadamente mediante estos estudios de última generación por biología molecular, pues a la posibilidad de que exista un germen, ¿no? Lactancia materna. Con respecto a la lactancia materna, se desaconseja su uso hasta conocer el estado, si está infectada o no con citomegalovirus o tiene el citomegalovirus, porque potencialmente pudiera pasarse por la lactancia materna. Si el paciente presentara varicela o tuviera contacto con varicela, como que a veces sucede en los servicios de pediatría, se inicia tempranamente inmunoglobulinas intravenosas, ¿no? Y bien se tenga contacto con el virus y tratamiento con aciclovir en aquellos que se sospecha. Productos sanguíneos. Como les comenté, todos, mucho cuidado con estos, si se sospecha de SCID, todos tienen que ser leucorreducidos o tienen que ser irradiados. Todos los productos sanguíneos citomegalovirus negativos, irradiados y leucorreducidos. Se puede utilizar inmunosupresión, sí, claro, parece contraproducente utilizar inmunosupresión en un paciente con inmunodeficiencia combinada severa, pero existen inmunodeficiencias combinadas como el síndrome de Omen, en el que estas mutaciones hipomórficas en los genes de las recombinasas hacen que estos linfocitos T autoagredan, y básicamente van hacia la piel, van hacia el tubo digestivo y por lo tanto necesitamos inmunosupresión, glucocorticoides, o en la enfermedad del injerto contra el huésped, ¿no? En el que hay una autoagresión, no más que autoagresión, hay una agresión por los linfocitos T halogénicos hacia tejidos propios, ¿no? En el que también debemos usar inmunosupresión. El otro tratamiento, que es la sustitución enzimática en algunas inmunodeficiencias combinadas, por ejemplo, como la deficiencia de ADA,
se puede aplicar terapia de reemplazo enzimático. En este caso se aplica ADA, polietilenglicol, ¿no? Un ADA pegilado. Se aplica semanalmente, pero sin embargo, en un porcentaje, digamos, nada despreciable, la reconstitución inmune, la respuesta inmune no es la mejor. Algunos pacientes hacen anticuerpos anti-ADA pegilado y otro grupo de pacientes desarrolla enfermedades inflamatorias y linfoproliferación. Siguiendo con el manejo, ahora vamos a ver el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En realidad, las células progenitoras hematopoyéticas es la única posibilidad de cura definitiva en un paciente con inmunodeficiencia combinada severa. Y aquí hay unas variables a rescatar. Por ejemplo, el éxito del tratamiento va a depender de a qué edad le realizo el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En realidad, cuanto más temprano es, mejor respuesta. El éxito del tratamiento debe de hacer un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en un paciente con SCID a los 3 meses de edad, a los 3 meses de nacido. La otra variable importante para el éxito de este trasplante es la compatibilidad HLA. Y no solamente una compatibilidad HLA, sino también una compatibilidad HLA emparentada. Un paciente que recibe a los 3 meses de edad un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, genoidéntico, emparentado, tiene un 90% de éxito el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Una variable que va en contra del trasplante es el estado inflamatorio del paciente, los procesos infecciosos que ha tenido, cuán dañado esté un determinado órgano, si ha hecho neumonías, pues cómo estará el pulmón, cómo estará la reserva pulmonar, cómo estará el riñón, cómo estará el tubo digestivo, cómo estará la nutrición. Esos estados inflamatorios e infecciosos con daño de un órgano blanco, pues van a ir en contra de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas exitoso. Y eso tiene que ver con la edad de trasplante. Complicaciones. Es lógico pensar que si yo trasplanto un linfocito T y para que se aloje en su nicho de la médula ósea este linfocito T y vaya al timo, ¿no?, tiene que hacerse un espacio y por lo tanto hay que eliminar las células de la médula ósea del paciente. Por lo tanto, hay que hacerle una mieloablación. Pero hasta que suceda la reconstitución inmune, hasta que estos linfocitos T produzcan, digamos, una población significativa de linfocitos T que haga frente a cualquier proceso infeccioso, pasa un tiempo. Y es este tiempo donde hay riesgos, porque el paciente puede hacer infecciones. En algunos casos, como por ejemplo en el SCID asociado al cromosoma X o en el SCID asociado a ADA, se realizan inclusive los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas sin acondicionamiento previo. ¿Y esto por qué? Porque no hay linfocitos NK, ¿no? Al no haber linfocitos NK, la posibilidad de rechazo disminuye. Y en esos casos se puede, y está descrito en la literatura, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, inmunodeficiencia combinada severa, tipo ligado al cromosoma X o ADA-SCID, sin acondicionamiento. El otro problema es el rechazo, y el rechazo tiene que ver con la compatibilidad y con el parentesco. 90% de éxito bajo estas características. Entonces, actualmente ya hay tratamientos o manejos del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con gran avance, con un acondicionamiento menos tóxico. Incluso hay pacientes que han sido trasplantados con SCID que han procreado, o sea que tienen hijos. Esto no se pensaba, digamos, décadas pasadas. Mayor especificidad en la tipificación tisular, esto ayuda mucho para lo que es el rechazo. Mayor uso de donantes no relacionados y donantes de cordón umbilical, ¿no? Detección molecular de infecciones virales. Cada vez
se detecta mejor y de manera mucho más específica cualquier proceso infeccioso viral, ¿no? El éxito de un trasplante haploidéntico, o sea, digamos, no compatible, ¿no? Haploidéntico y no relacionado, está bordeando más o menos el 50%, ¿no? Igual que el trasplante de células progenitoras progenitoras del cordón umbilical. Muy bien. Un dato muy importante es el fenómeno de reconstitución de las células T. La reconstitución de los linfocitos T luego del trasplante demora mucho más, en promedio 3 a 6 meses en trasplantes haploidénticos, a diferencia de lo que sucede con los trasplantes idénticos, ¿no? Que a partir del primer mes, segundo y tercer mes presencia, ¿no? La reconstitución inmune de las células T. El otro tipo de tratamiento es la terapia génica. La terapia génica supone agarrar células autólogas, células hematopoyéticas autólogas y transferirle un gen que le falta. Y esta transfección del gen que le falta se utiliza un vector. Usualmente es un vector viral, proveyéndole de la proteína que le falta al paciente con esta deficiencia. La inmunodeficiencia combinada severa tipo ADA fue el primer tratamiento con terapia génica que se hizo en el mundo a inicios de los 90, ¿no? También se requiere terapia de acondicionamiento antes de la terapia génica, aunque son menos tóxicas. Obviamente, si no estoy utilizando linfocitos halogénicos, la posibilidad de enfermedad de injerto contra el huésped no hay riesgo para ello. Ya existen más de 50 pacientes tratados con SCID ADA, tipo ADA, en todo el mundo con la terapia génica, 100% de supervivencia, y el 75% de ellos interrumpieron la terapia de reemplazo hormonal, o sea, el DALA, el ADA pegilado. Es cierto que en los primeros tratamientos de terapia hubo efectos adversos importantes al usar vectores retrovirales y se observó en algunos de ellos trastornos linfoproliferativos. Desde el año 99 al 2006 se sometieron a trasplante a terapia génica 20 pacientes. Todos ellos mostraron eficacia en la recuperación de las células T. Sin embargo, 5 pacientes desarrollaron leucemia, 4 remitieron y 1 falleció. Y eso trajo a que se diseñen nuevas generaciones de vectores autoinactivadores y lentivirales, ¿no? Y hasta la fecha no se han notificado eventos adversos nuevos. Y sobre todo, la terapia génica es una opción para aquellos pacientes que carecen de un donante compatible. Bueno, espero que esta charla les haya servido para que sobre todo detecten de manera temprana un paciente con una posible inmunodeficiencia combinada severa. Muchas gracias.